¿Qué es la notación científica? La notación científica ha sido un acuerdo. Hace mucho tiempo, estoy hablando de hace 300 años, 400 años, resulta que, bueno, yo no sé si ustedes lo sepan, ¿no? Pero antes este simbolito no quería decir más, quería decir otras cosas. Y la suma, en algunos lados del mundo sí la simbolizaban con ese símbolo, pero en otros lados del mundo no. Entonces se tuvieron que poner de acuerdo todo el mundo para tomar la decisión que este iba a ser el signo de más y que este iba a ser el signo de entre. Pero en realidad no había un acuerdo, cada país utilizaba diferentes símbolos. Por ejemplo, ¿no? México es el único país del mundo que utiliza esto, porque ningún otro país del mundo lo utiliza, lo cual es muy chafa, ¿no? Que seamos los únicos que utilizamos una notación que los demás no lo utilizan. Esto no lo usan, 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 esto no lo usan. Ningún país del mundo lo utiliza, solamente México. ¿Por qué? No tengo la más miserable idea. Lo que utilizan en otras partes del mundo es escribir 420 00 00 00. Así se utiliza en todas las partes del mundo. México es el único que utiliza comitas. O eso quiere decir que si se van a Estados Unidos a vivir, pues ya tienen que cambiar eso, ¿no? Y en este caso, lo que utilizan es esto. O sea, nunca utilizan el punto decimal, lo que utilizan es una coma para separar enteros de decimales. Lo cual es curioso, pero así es, ¿no? Entonces, esos acuerdos precisamente es la notación científica. El acuerdo de la notación científica es que van a escribir una cifra significativa. Significativa. ¿Qué quiere decir cifra? Ya saben que la cifra es la posición que ocupa el dígito en un número. Entonces debe de haber una cifra significativa y debe de haber dos cifras no significativas, obviamente separadas con un punto decimal. Pero esta notación científica solamente se utiliza para el resultado, no antes. Cuando ustedes estén haciendo las operaciones, lo que van a utilizar va a ser la potencia de 10. Ya entendí, ahí voy. Lo que van a utilizar es la... Espérenme tantito. No quiere. Lo que van a utilizar es la potencia de 10. Por lo tanto, acuérdense que la clase pasada les expliqué lo que era la potencia de 10. Entonces, en esa operación, lo primero que vamos a hacer es precisamente expresar en potencia de 10. Acuérdense que siempre voy a escribir el nombre del concepto y ya posteriormente aplicar el concepto. Y entonces me doy cuenta que aquí debo de escribir un 42 por 10 a la algo. Ya habíamos dicho en la clase pasada que eso hacía referencia a las cifras que nos escribían. Por lo tanto, aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay cuatro, aquí hay cinco, aquí hay seis, aquí hay siete, aquí hay ocho, aquí hay nueve y aquí hay 10. Por eso voy a escribir un 42 por 10 a la 10. Y luego lo voy a multiplicar por un 81 por 10 a la algo, que también está referido a las cifras que están a la derecha y son las cifras que nos escriben. Por lo tanto, aquí tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco, que son las cifras que nos escriben, y por eso escribo 81 por 10 a la 5. Y lo voy a dividir entre un 27. Solamente que ahí acuérdense que también son las cifras que están a la derecha, pero incluyo a las cifras que acabo de escribir. Por lo tanto, a la derecha del punto decimal hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco y hay 6. Y por eso escribo que eso es por un 10. Ay, disculpen. Es por 10 a la menos 6. Y luego debo de escribir el 84 por 10. Y otra vez escribo las cifras que no estoy escribiendo, que están a la derecha del punto decimal, incluyendo a las cifras que sí escribí. Por eso aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay cuatro, aquí hay cinco, aquí hay seis, aquí hay siete, aquí hay ocho, aquí hay nueve, aquí hay 10 y aquí hay 11. Y entonces esto es por un 10 a la menos 11.
Acuérdense que debo de hacer ahí la corrección porque esa raya de fracción está muy grande. Y acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, por eso la ajusto para que no quede tan grande y solamente esté cubriendo lo que debe de cubrir. A partir de ahí, pues ya, lo que puedo hacer es otra vez jerarquía de operaciones. Y jerarquía de operaciones me lleva a cuál es la operación que yo hago primero. Cuando empiezo a revisar, resulta que este número y este número que están aquí, esos dos números, con esos números yo puedo simplificar la fracción. Saben que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, ¿entre qué número dividiría? 43 entre 2. No. ¿Alguien más? 23. Vuelvo a repetir, si yo divido entre 2 y divido entre 2, no me conviene porque voy a tener que seguir dividiendo entre 2. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir entre 42 y dividir entre 42. Ahí logro que nada más sea una división y yo ya no haga ningún problema. Por lo tanto, 42 entre 42 me da 1 y el 84 entre 42 me da 2. Y de ahí ya simplifique la fracción. Recuerden que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Pero lo que yo estoy buscando es que nada más sea una división. Porque si a cada ratito estoy simplificando la fracción, se vuelve un procedimiento muy largo. Por eso busquen dividir entre el más grande. Y bajo ese mismo tenor, entonces se van a dar cuenta que el 81 y el 27 también se puede simplificar. ¿Entre qué número dividen? 8. Dime 8. No. 46. Dime 46. Entre 8. No. ¿Alguien más? 23. 23. 7. Dime 23. 27. Ok, muy bien, entre 27. Si se dan cuenta, 27. Acuérdense que a final de cuentas están utilizando el concepto de máximo como un divisor. Entonces, ese concepto que ya lo vimos, máximo. Permítanme porque ya no quise escribir. Ese concepto de máximo como un divisor, ya lo vimos, y máximo como un divisor es el número más grande que divide a los dos. Entonces, el número más grande que está dividiendo al 81 y al 27, pues precisamente es el 27. Entonces, si dividen, aquí lo escribo, entre 27, de hecho eso no hay que escribirlo, se los escribo ahí para que sea más didáctico, ¿no? Pero si dividen el 27 entre el 27 me queda 1, y si dividen el 81 entre 27, el 81 entre 27... me toca de a 3, 3 por 2, 6, sobran esto, 3 por 7, 21 y por 21, 0. Dime. Ok, entonces me da 3. Pero acuérdense que como yo ya sé hacer operación con números racionales, entonces lo que debo de escribir básicamente es 2 por 1 y acá 1 por 3. ¿Sale bien? Entonces, si se dan cuenta, de hecho no simplifiqué porque directamente dividí. Entonces aquí vamos a agregarle que en lugar de simplificar lo que estás haciendo es dividir. Porque si observan estoy dividiendo 81 entre 27. O sea, básicamente no estoy simplificando la fracción, sino ya estoy haciendo una división del 81 entre el 27. Entonces hay que buscar por jerarquía de operaciones cuál es la operación que me conviene hacer. No es hacerlas por hacerlas. Por eso es importante que entiendan que no voy a utilizar calculadora porque la calculadora meto todo y no me interesa la jerarquía, ni cuál va primero, ni nada. Pero cuando lo hago así, sin calculadora, necesito ver cuál es el concepto, por qué hago una operación o por qué hago la otra. Bueno, entendiendo eso, lo que debo de hacer ahora pues son todas las leyes de los exponentes. Las leyes de los exponentes, ustedes ya lo saben, porque ya lo vimos y obviamente lo están estudiando. Dime. 43. Dime 43. Cuando están multiplicando exponentes se hace la suma. Ok, que son todas las leyes, ¿no? Acuérdense que son todas las leyes, no nada más una. Si aquí tengo este exponente y este exponente, yo sé que los debo de sumar y me dan 15. Estos también se están multiplicando y por ley de la resta, esto me queda menos 17. Pero como se está dividiendo, entonces debo de hacer la resta de estos dos y resulta que al hacer la resta me queda un 32. ¿Sale bien? Entonces todas las leyes hay que aplicarlas. Ya se saben todas las leyes. No solamente la primera, hay que aplicar todas las leyes. Por lo tanto, esto me da por 10 a la 32. Vuelvo a repetir, ¿por qué me dio eso? Porque como estos se están multiplicando, sabemos que los exponentes se suman. Como estos se están multiplicando, sabemos que los exponentes se suman también.
y por ley de la suma me queda menos 17. Pero por ser una división, yo sé que estos exponentes se van a restar. Por ley de los signos, este me da más, y 15 más 17 me queda un 32. Aplico las 4 leyes en un solo paso. Bueno, las 3, 2, porque aquí no estoy aplicando la referida a la multiplicación y la referida a la división. Y ya con eso, ya hice todo lo que puedo hacer, nada más de una manera mental, si lo quieren ver así. Pero entonces, resulta que esto hay que expresarlo como notación científica. Esto que está aquí está bien porque se llama potencia de 10, pero está mal porque es notación científica. Y entonces, para poder llegar a la notación científica, lo que yo debo de hacer es, ¿cuánto es 3 entre 2? Pues 3 entre 2 me toca de a 1, sobra 1, punto decimal, bajo un 0, 2 por 5, 10, y ya me dio 0. Entonces, para expresarlo como, y aquí lo voy a expresar, para expresarlo como notación científica, yo debo de escribir una cifra significativa que es el 1, luego el punto decimal y luego 2 cifras no significativas. Eso quiere decir que si yo nada más dejo 1.5, ya eso está mal, porque eso no es la notación científica. La notación científica exige que sean 2 cifras no significativas. Fíjense cómo aquí en la división me dio 1.5, pero sin embargo yo debo de escribir una más para que sea notación científica, porque si no lo escribo ya está mal, no es notación científica. Y entonces aquí escribo 1.50 y si se dan cuenta pues este queda idéntico porque solamente hice la división, y entonces ahí debo de escribir por 10 a la 32, y con eso yo ya tengo mi respectiva notación científica, resultado de esta operación. Entonces, cada vez que hago operaciones, siempre el resultado lo debo de expresar en notación científica. La clase pasada, vuelvo a repetir, vimos potencia de 10, pero ahorita les estoy diciendo, agregado a la potencia de 10, tú debes de escribirlo en notación científica. ¿Sale bien? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para que... Entonces, de ahí luego, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Ya saben, es notación, es potencia de 10. Es expresar en potencia de 10. Y si voy a expresar en potencia de 10, pues ya se la saben, no creo que sea tan complicado. La raya de fracción principal es un 16 por 10 a la... 50 menos 46. Ya te ganaron acá. ¿Cuál? 8 menos 2. Ok, a la menos 2. Sale bien. Por acá lo dijo primero su compañero. Ustedes disculparán. Tiriri. Ok. Y de ahí pues todo lo demás está súper rápido, ¿no? Porque entonces hay que multiplicar por 19 y ya les había mencionado que hay que considerar todas las cifras que no se escriben, incluyendo a las que sí se escriben cuando son números pequeños. Entonces van 5, van 6, van 7. Ahí es por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7. Y luego aquí hay un 38 por 10 a la 4, porque son las cifras que no se escriben. Y luego hay un 48 por 10 a la menos 3, porque son las cifras que no se escriben. De todas maneras se las voy a dibujar ahí para que lo vean. Aquí hay 2 cifras que no se escriben, por eso es el menos 2. Habíamos dicho que aquí hay 7 cifras que no se escriben, por eso es el menos 7. También habíamos mencionado que aquí hay 1, 2, 3, 4 cifras que no se escriben, por eso me da el 4. Y por último, aquí hay 1, 2, 3 cifras, incluyendo las que se escriben, por eso es el menos 3, para que les vaya quedando más clarito, ¿no? A partir de ahí, pues obviamente me doy cuenta con mis ojitos de la cara que va a haber algunas que se pueden simplificar. Y entonces, disculpen, lo primero que debo de ver es la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero, y me doy cuenta que se puede simplificar la fracción. Recuerden que es muy diferente simplificar la fracción a simplificar la ecuación. No hemos llegado a ecuaciones, pero en su momento vamos a simplificar la ecuación. Por lo tanto, si yo simplifico este con este, ¿cuánto me queda? 28. 28. 50. 28. 16.
16 no. Bueno, no, arriba es 1 y abajo es 3. Ah, ok, muy bien, va que va. Sí, porque ya lo que me estás dando es todo completo, ¿no? No, me estás diciendo entre qué dividir, ¿no? Ajá. ¿Qué dijimos? 40 y 28. Ok, va que va. 28. Tiri, tiri, tiri. Listo. Y entonces, aquí me doy cuenta que esa simplificación me queda un 1 arriba porque dividí entre 16 y un 3 abajo porque dividí entre 16. Y de la otra pues también está súper fácil porque me queda un medio, ¿no? Estoy dividiendo entre 19, estoy dividiendo entre 19 y por lo mismo me queda el respectivo un medio. Y entonces por leyes de los exponentes vamos a aplicar todas las leyes y sabemos que este con este se suman, por eso me queda un menos 9. Sabemos que este con este se suman, por eso me queda un 1 y luego como es una división se hace una resta y por eso me queda un menos 10. Entonces aquí escribimos que es por 10 a la menos 10. Espérenme tantito. Sabemos que ahí lo que debemos de hacer es una multiplicación de números racionales. Y en esa multiplicación de números racionales sabemos que aquí me va a dar 1 por 1 que es 1 y 3 por 2 que es 6. Entonces, de una vez, después de la multiplicación de números racionales, voy a dividir. Y si voy a dividir, acuérdense que no pueden utilizar calculadora, por lo tanto hay que escribir aquí que hicieron la división del 1 entre el 6. Por lo tanto me toca de a 0, escribo el punto decimal, es un 10, me toca de 1, 1 por 6, 6 y 4, 10, luego un 0, 6 por 6, 36, para 44 y luego otra vez el 6 y ya estuvo, ¿no? Entonces, el resultado de esa división es 0.166 por 10 a la menos 10. Lo que hice fue multiplicar los números racionales y luego dividir. Y esa que está ahí resulta que no es mi respuesta. La respuesta no es porque debo de expresarlo en notación científica. Y acuérdense que notación científica forzosamente es una cifra significativa y dos no significativas. Y si ustedes se dan cuenta, ahí no cumple. Como no cumple, yo lo debo de expresar en notación científica. Y entonces, si yo voy a expresar en notación científica, eso quiere decir que debo de escribir una cifra significativa, el punto decimal y dos cifras no significativas. Pero entonces ahí viene un detallito. El detallito es que este número que está aquí es este número que está aquí, pero debe de estar multiplicado por un 10 a la algo. ¿A la cuánto? 43 a la menos 9. No. Acuérdense que nada más es esta, no es todo, nada más es esa. 26 Dime a 26. la menos 11. No, 50 dime 50. por 10 a la menos 2. No, tampoco. 23 por 10 a la menos 13. No, tampoco. A la derecha de este punto decimal está la cifra 1. Acuérdense que la cifra es una posición. El 1 está ocupando una posición. Y si ustedes observan, el punto decimal yo lo tengo acá. En otras palabras, entre estos dos puntos decimales, la única cifra que está es precisamente la cifra 1. Va de nuevo. Entre este punto decimal y este punto decimal, la única cifra que está es el número 1. Por lo tanto, lo que debo de escribir es por 10 a la menos 1. ¿Sale bien? Va de nuevo. 0.166. Yo lo puedo escribir como 1.66. Para llegar de aquí para acá, debo de contar las cifras que están a la derecha. Pero ¿cuáles cifras? Son las cifras que estén entre este punto y este punto. Y resulta que el único número que está entre esos dos puntos, pues es el 1. ¿Sí se dan cuenta que el 1 cambió de posición? Simplemente. Y entre esas dos posiciones está el 1. Hay una cifra.
Y como hay una sola cifra, por eso es 10 a la menos 1. Vamos a cambiarlo para que no me quede siempre el 1. Si yo tengo el número 0.55397, esto yo lo puedo escribir como 5.39. Fíjense cómo de la posición que hay entre estas dos cifras, porque están cambiando de lugar, la única cifra es el 5. Por eso también es por 10 a la menos 1. Porque son las cifras que están a la derecha del punto decimal. Las cifras que yo tengo a la derecha para llegar a esta posición solamente es una. Debido a esa situación, que espero que ya lo hayan entendido, pues lo único que debo de escribir es precisamente este por 10 a la menos 1. Y entonces, ya que hice eso, ahora sí ya puedo aplicar las respectivas leyes de los exponentes y entonces llegar a la conclusión que en notación científica se escribe 1.66 por, sabemos que estos exponentes se deben de sumar porque se está multiplicando y entonces me da por 10 a la menos 11. ¿Sale bien? Insisto, alguien me lo había dicho, pero no me había dicho lo que yo le estaba preguntando, que este número, ¿cómo lo escribo en notación científica? Obviamente la otra potencia pues sigue existiendo y por eso al final hago la operación entre las dos potencias de 10 utilizando leyes de los exponentes. ¿Sale bien? Bueno, entonces por favor por ahí pónganse a estudiar mucho. Conversiones de manera típica me quieren utilizar una regla de 3. Pero la regla 3 ni existe, ¿no? Jamás ha existido la regla de 3. Es una manera de ponerle un nombre a algo que no saben cómo se está explicando. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que voy a estar utilizando? El primer concepto que voy a utilizar es multiplicar por 1. ¿Por qué voy a utilizar el concepto de multiplicar por 1? Pues porque resulta que si ustedes tienen 2 tercios y lo multiplican por 1, ¿por qué utilizar el concepto de multiplicar por 1? Pues resulta que si ustedes multiplican 2 tercios por 1, pues le sigue dando 2 tercios, ¿no? O sea, es algo muy básico y es muy sonso, pero pues así es. Si multiplican cualquier número por 1, pues sigue siendo el mismo número. Y el otro concepto que van a utilizar es el de dividir. Dividir una cantidad entre la misma. ¿Qué es una cantidad? Yo lo puedo dividir y si están dando cuenta estoy diciendo dividir una cantidad. Lo que voy a hacer es dividir una cantidad entre la misma cantidad. Entonces, si yo divido una cantidad entre la misma cantidad, les voy a poner un ejemplo. Si yo divido 1 metro entre 100 centímetros, ¿cuánto me da? 1. ¿Por qué? Pues es lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta que esto es 1. Pero uno dice, a ver, espérate, eso no es cierto, te da un cienavo. Así, pero ya viene el concepto. El concepto es que es la misma cantidad entre la misma cantidad y por lo tanto es 1. Simplemente son diferentes unidades, pero eso es 1. Eso quiere decir que si ustedes multiplican 2 tercios por 1 metro sobre 100 centímetros, les va a dar lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque este es 1. Entonces, allá vienen las conceptualizaciones. No nada más es hacerlo porque sí. Va a cambiar, sí va a cambiar, pero sigue siendo lo mismo. Esos dos conceptos es lo que voy a estar aplicando. Entonces, si ya me entendieron la conceptualización, que es multiplicar por 1 y es dividir una cantidad entre sí misma, entonces vamos a hacerlo aquí abajo. 36 son kilómetros y es 1 hora.
¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, desde la primera nos enseñaron que abajo de los números enteros le puedo asignar un 1 para que se convierta en una fracción. Por lo tanto, voy a multiplicar por 1. Lo primero que voy a hacer es, a ver, si yo quiero empezar con kilómetros, los kilómetros los debo de escribir aquí abajo. ¿Por qué los voy a escribir allá abajo? Porque precisamente si yo divido kilómetros entre kilómetros me va a dar 1, porque es la misma cantidad. Pero entonces díganme, ¿un kilómetro a cuánto equivale? 46.000 Dime metros. ¿Cuánto? 1000 metros. Ok, equivale a 1000 metros. Siendo es procurar que estos kilómetros estén uno en el numerador y otro en el denominador. Y ya luego, ¿a cuánto equivale un kilómetro? Ah, pues equivale a 1000 metros. Y con eso yo ya logré que kilómetros entre kilómetros me dé la unidad, y lo único que me está quedando como unidad es el metro sobre hora. Luego, cuando yo veo que aquí hay un metro, pues ubico el metro en el denominador para que yo pueda dividir metros entre metros y me dé la unidad. Y la equivalencia que yo me sé es que un metro equivale a 100 centímetros. Y con eso, si ustedes se están dando cuenta, estoy logrando que las unidades sean centímetros sobre hora, que es lo que yo quiero, porque yo quería centímetros. Y entonces, como ya llegué a centímetros ya no lo muevo, ese lo fijo, ya se queda fijo, pero sigo multiplicando por la unidad. Y si sigo multiplicando por la unidad, ahora debo de considerar que aquí tengo horas. Como tengo horas en el denominador, voy a ubicar horas en el numerador para que en ese momento yo pueda hacer la división y entonces ya no sea la unidad horas. Por lo tanto, díganme, ¿una hora cuánto equivale? 20, dime 20. 60 minutos. Ok, por acá te ganaron. 20 me dijiste, ¿verdad? Ok. Entonces, si se dan cuenta, ese es equivalente adecuado. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, con esa división que hice, resulta que ahora mis unidades son centímetros sobre minuto. Pero yo no quiero centímetros sobre minuto, sino quiero centímetros sobre segundo. Por lo tanto, vuelvo a multiplicar por la unidad. Y si vuelvo a multiplicar por la unidad, de lo que me debo de asegurar es que si yo ya me di cuenta con mis ojitos de la cara que tengo minutos en el denominador, eso es lo que debo de escribir en el numerador. Por lo tanto, si escribo aquí arriba, disculpen, si escribo aquí arriba minutos, pues lo único que me falta es decir que un minuto ¿cuánto equivale? 48. Ok, por acá les ganaron, ustedes disculparán. Acuérdense que yo estoy aquí viendo, más bien vuelvo a repetir, aquí ya nada más me doy cuenta que este 36 pues es el único número que hay aquí arriba, es la única cifra significativa, por eso dejo el 36, y luego este 1000 es un por 10 a la 3, este 100 es por un 10 a la 2, y en el denominador pues resulta que este 60 es un 6 por 10 a la 1, y este otro 60 es 6 por 10 a la 1. Ya posteriormente, aplicando jerarquía de operaciones y leyes de los exponentes, este 36 entre este 6 por 6 me da la unidad, y al hacer leyes de los exponentes, este con este se van a sumar porque se están multiplicando, este con este se suman porque se están multiplicando, y como es una división se restan, por lo tanto me da un 3, que es el exponente que le asigno a la potencia de 10. Por entonces ahora la pregunta es, ¿esto está bien escrito? La mayoría de los resultados siempre deben de ser en notación científica, siempre. O sea, ya no es como que una opción, ¿no? Es siempre. Por lo tanto, si yo le expreso en notación científica, pues resulta que está mal escrito, porque debe de ser una cifra significativa, punto decimal, 2 cifras no significativas, y luego la respectiva potencia de 10, que esto es centímetros sobre segundos. Obviamente, si esto yo se lo enseño a un obrero, lo mato, porque no va a saber qué es. Pero acuérdense que esto ya es una comunicación entre los de mismo nivel. O sea, los técnicos ya sabemos qué quiere decir, los obreros no. Y no es ofensa, simplemente el nivel de preparación es diferente. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad como técnicos? Como técnicos es, entre técnicos nos hablamos así, pero cuando yo técnico le doy una
explicación al obrero. Como el obrero no tiene tanto nivel, le tendré que decir que estos son 1000 centímetros sobre segundos. Y de todas maneras lo voy a matar porque no puede entender cómo recorres 1000 centímetros en un segundo. Y entonces al obrero le tendré que decir, bueno, la velocidad es 1 metro sobre segundo. Y entonces ya no lo entiende. Dice, ¿quién tengo que recorrer 1 metro en un segundo? Sí. Pero fíjense cómo es una comunicación muy diferente con nuestros subordinados, no porque nosotros seamos buenos, sino porque el nivel cultural nos va subiendo. Entonces, ¿cómo nos comunicamos entre técnicos y ingenieros? Es con notación científica. ¿Cómo te comunicas con los obreros? Pues tienes que utilizar todo lo que tú ya sabes, que obviamente son equivalencias, que obviamente es potencia de 10, etcétera, etcétera, ¿no? Y simplemente no es ofensa, nos estamos preparando para algo, por eso hay que aprender a hablar a ese nivel. ¿Sale bien? Cada pulgada cuadrada, pues ya nos mató, ¿no? Porque necesitamos entenderlo en pesos. Entonces, si me dice el pintor, te voy a cobrar $20 por pulgada cuadrada, no, pulgada cuadrada es muy poquito. Dejen aquí le cambio porque ya exageré. Porque si no iba a salir un número muy grande. Entonces, el tipo nos va a cobrar a $2 por pie cuadrado. Pero resulta que yo no tengo ni idea cuánto me va a cobrar. Entonces, voy a hacer la conversión para que yo sepa cuál es el precio en pesos, pero por metro cuadrado, porque eso es como que más entendible para mí. Entonces, en esa situación volvemos a hacer lo mismo. Me voy a basar en los conceptos. Si me baso en los conceptos, recuerden que el concepto, el primero es multiplicar por 1, y básicamente ese es el concepto, ¿no? Y entonces yo empezaría diciendo, bueno, tú tienes $2 dividido entre un pie cuadrado. Lo importante para mí es que entiendan que necesitan multiplicar por la unidad. Y si multiplico por la unidad, pues primero, reviso que aquí hay dólares. Como aquí hay dólares, debo de ubicar los dólares en el denominador para que entonces yo pueda hacer la respectiva conversión. Sabemos que un dólar aproximadamente ahorita está como a 20 pesos, más o menos. Entonces con eso ya llegué y ya lo convertí en pesos. Ya no hay que moverle pesos. Pero lo que sí me preocupa es que por acá tengo pies cuadrados. Por lo tanto, fíjense bien, porque esto es de bastante importancia. Yo no me sé, en ningún momento me he aprendido a cuánto equivale un pie cuadrado. No sé cuánto equivale un pie cuadrado. Y dejen hacerles aquí la referencia con marcatextos. Solamente me voy a ir por el pie, no me voy a ir por el cuadrado. A mí me enseñaron en la primaria que un pie equivale más o menos a 30 centímetros. Más o menos. Creo que es 30.8, no estoy seguro. Pero si ustedes se dan cuenta, yo me sé la equivalencia en medidas lineales. Como yo me sé la equivalencia en medidas lineales, lo único que debo de hacer es elevar al cuadrado para ya tener este cuadrado. Pero si se dan cuenta, la equivalencia aquí la hago en medidas lineales para posteriormente expresar en un cuadrado. Y entonces, si ustedes observan, ahorita lo que yo voy a tener van a ser pesos por centímetro cuadrado. Pero pesos por centímetro cuadrado no lo quiero porque deben ser metros cuadrados. Y otra vez viene el mismo pleito. Yo no me sé la equivalencia con cuadrados. Yo sí me sé la equivalencia que centímetros, yo sí sé cuánto equivale. Y entonces aquí viene una situación específica que necesito que la visualicen y la analicen. Si aquí yo digo centímetros, yo no voy a decir un centímetro a cuánto equivale, porque yo quiero llegar a metros. Entonces ahí le cambio y entonces yo sé que un metro equivale a 100 centímetros. ¿Está bien? No siempre el 1 va a estar con el que estoy marcando con marcatextos, a veces va a estar abajo, todo depende. Pero acuérdense que yo quiero metros cuadrados. Entonces, como yo quiero metros cuadrados, lo que termino haciendo es aquí elevar al cuadrado. Porque no voy a tener nunca la equivalencia en metros cuadrados o en metros cúbicos, porque va a haber veces en que me lo pidan en volumen. Entonces, ahora sí,
Ya con esos ajustes que hice, ya puedo aplicar la jerarquía de operaciones, y en la jerarquía de operaciones me voy a dar cuenta que primeramente aquí tengo un 2, pero aquí tengo otro 2. Por lo tanto, con esa jerarquía de operaciones y de una vez realizando la multiplicación, me va a quedar que eso es un 4. ¿Sale bien? Ahora bien, aquí tengo un 1, aquí tengo un 1, aquí tengo un 3 y aquí tengo un 1. Si se dan cuenta que no estoy considerando el 30, estoy diciendo 3, y por lo tanto la multiplicación del 1 por el 1 por el 3 por el 1 me va a quedar un 3. Me estoy yendo con las cifras y ahora me voy a ir a lo demás. Si ustedes se dan cuenta, este es un 0, por lo tanto ese 0 lo puedo escribir como un 10 a la 1. Este es un 1 al cuadrado, que obviamente no tiene nada que ver con potencia de 10, pero este es un 100 al cuadrado. Y acuérdense que para entender cuánto es 100 al cuadrado, lo que yo debo de entender precisamente es la definición de potencia. Y la definición de potencia es que hay que multiplicar este número por sí mismo 2 veces. Eso implica que si multiplico al 100 por el 100, sabemos que 1 por 1 me da 1, y escribo las 4 cifras, y esas 4 cifras entonces me llevan a que yo debo de escribir por 10 a la 4, porque son 4 cifras que yo no estoy escribiendo y que están a la derecha, por eso estoy escribiendo el por 10 a la 4. Y en el denominador, si ustedes se acuerdan, aquí ya cometí una gran imprecisión, porque este no es 3. ¿Por qué no es 3? Pues porque resulta que está al cuadrado. Entonces este 3 al cuadrado no me da 3, sino me da por resultado un 9. Por ahí me falló, disculpen. Y también si se dan cuenta, este es un 10, pero el 10 está elevado al cuadrado, y 10 al cuadrado es un 100, perdón. Y un 100 yo lo tengo que escribir como un por 10 a la 2. Entonces fíjense cómo ese cuadrado está influyendo en mucho y pudiera caer en un error, ¿no? Va de nuevo. Este 100 al cuadrado es un 1000, perdón, es un 10.000. Por eso estoy escribiendo el 10 a la 4. Luego, este 10 del 20, porque no estoy tomando al 20, estoy tomando al 10, ese es un 10 a la 1. Estoy escribiendo cifras y estoy escribiendo potencia de 10. Y por último, este 10 está al cuadrado. Como está al cuadrado, por eso es un 10 al cuadrado. Y aparte el 9, que también, perdón, el 3 que está al cuadrado, por eso me da un 9. Entonces nada más hay que estar viendo la separación entre lo que son las cifras y entre lo que es potencia de 10. Y a partir de ahí, pues ya lo único que me queda, obviamente, es dividir. Y si yo voy a dividir, resulta que yo me sé la división del 4 entre el 9. Acuérdense que como no pueden utilizar calculador el día de la evaluación, hay que escribir todas las operaciones. Y entonces 4 por 9 me toca de a 0. Escribo el punto decimal, escribo un 9, 4 por 9, 36. Me sobran 4, bajo un 0, 4 por 9, 36. Me sobran 4, escribo un 0. 4 por 9, 36 y me sobra un 4. Por lo tanto, la división de 4 entre 9 es 0.444. Por 10, aplico leyes de los exponentes. Sabemos que este exponente con este exponente se suman y me da un 5. Sabemos que por ser una división, este exponente se resta y me va a quedar un 3. Por lo tanto, me queda un por 10 a la 3. Pero esto no está en notación científica. Y vuelvo a repetir lo que habíamos hecho hace rato para que les quede claro. La notación científica parte que este número se debe de escribir con una cifra significativa y con 2 cifras no significativas. Por eso aquí debo de escribir un 4.44. Así está bien la notación científica. Pero me hace falta escribir por un 10 a la ¿cuánto? A la 20. 46. 20 a la menos 1. Ok. Entonces es lo mismo que habíamos hecho. Y escribo por 10 a la menos 1, por lo que habíamos explicado hace ratito. Y hace ratito explicamos que entre este punto decimal y este punto decimal, la única cifra que está es el 4. Por eso es una cifra. Y por eso es 1 negativo, porque es el que está a la derecha del punto decimal. Pero también sabemos que esto es por 10 a la 3.
Por lo tanto, una vez aplicando las leyes de los exponentes, puedo concluir entonces que el resultado es 4.44 por 10 a la 3 pesos sobre metro cuadrado, porque necesito escribir las unidades. Y entonces con eso, entre técnicos ya me entiendo, entre ingenieros ya me entiendo, pero si yo le tengo que explicar a un obrero, o sea, en otras palabras, le tengo que explicar a mi jefe, porque a lo mejor mi jefe es el que me está contratando, pues le tengo que decir que lo que me va a cobrar va a ser 4.444 pesos con 44 centavos por cada metro cúbico que él esté pintando. Obviamente eso es un montón, ¿no? Pero pues hay veces que cobran demasiado dependiendo del estilo de pintura que estén haciendo, ¿no? No sé si quiere hacer un lienzo, si quiere hacer un... no lo sé, ¿no? O sea, lo único que hay que entender es que la manera que nos comunicamos de ingeniero a ingeniero, de técnico a técnico, es forzosamente con notación científica. Al obrero ya le tienes que explicar de otra manera. Pero sí tengan claro eso. Dime. Una pregunta. No, en los obreros. Entonces, sí, acuérdense que aquí tuve una imprecisión porque este -1 con este 3, los exponentes se deben de sumar y me da 2, ¿no? Y entonces ahora sí, comunicándome con el obrero, le estaría diciendo que lo que está pagando son 444 pesos por cada metro cuadrado. Eso ya es más decente, ¿no? Hay algunos que cobran así. Bueno, entonces nada más tengan cuidado con la aplicación de todos los conceptos que hemos estado aprendiendo, ¿no? Esta situación, acuérdense que aquí lo primero que debo de entender es que es un término. Recuerden que un término va a ser una multiplicación. Cada vez que ustedes les digan término, me debe de quedar bien clara la idea que un término es una multiplicación. Una multiplicación primeramente de un signo, seguido de un coeficiente, seguido de una variable con exponente. A veces va a ocurrir que voy a tener un número, un coeficiente, por una raíz. Entonces tengan en cuenta que también pudiera ocurrir eso y luego por una variable con exponente. Recuerden que una multiplicación de un signo por un coeficiente por un número irracional y por una variable con exponente, a eso se le llama un término. Obviamente conforme vayan creciendo, además de las variables con exponente, van a tener funciones exponenciales. Y una función exponencial pudiera ser un x menos 5 elevado a la x cúbica, por ejemplo. Eso ya es una función exponencial. Y esto lo van a empezar a tener en muchos lugares, ¿no? Una función exponencial también pudiera ser el número Neper elevado a la 3x menos 8. Ustedes que están recursando ya saben cuál es el número Neper. O también pudieran tener simplemente un 7 elevado a la 5x cúbica. Entonces, todas esas funciones exponenciales que se pueden escribir de diferente manera, eso también forma parte de un término. Ahorita solamente nos vamos a quedar con el signo, coeficiente, número irracional y variable con exponente, pero pudiera ser más grande, ¿no? Más robusto, disculpen, no más grande, más robusto. Entonces, otra vez, lo que aplico primero es la jerarquía de operaciones. Y si aplicamos jerarquía de operaciones, me voy a dar cuenta que como esta raya de fracción es un paréntesis, la primera operación que tienes que hacer es la que está en el numerador y luego hacer la operación que está en el denominador. Y entonces entenderé que yo no puedo dividir esta entre esta. ¿Por qué no lo puedo dividir? Pues porque primero tienes que hacer todas estas operaciones y ya que hayas acabado, entonces ahora sí vas a realizar la división. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que hay una resta y una multiplicación. La que tiene mayor jerarquía es la multiplicación, pero luego hay una multiplicación y una resta. Quien tiene mayor jerarquía es la resta porque está entre paréntesis. Y luego hay una multiplicación y una resta, y esta es la que tiene mayor jerarquía. Pero entonces viene otro concepto, y ese otro concepto son términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Se los escribo por aquí. El término semejante son aquellos que tengan idéntico de la variable con exponente para adelante. O sea, si el término tiene la misma variable, la misma función exponencial, la misma función trigonométrica, la misma función logarítmica y la misma cofunción, serán términos semejantes. Esto es lo que ya puede cambiar
esto sí puede cambiar, pero lo demás no puede cambiar. Por lo tanto, para que sean términos semejantes, en un inicio, ahorita que estamos en álgebra, solamente con que tenga la variable idéntica es más que suficiente. Cuando entremos a geometría, trigonometría, analítica y cálculo diferencial, ya será otra cosa. Por lo cual, estos dos, si se dan cuenta, no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, no puedo hacer esa resta. Y como no puedo hacer esa resta, entonces lo que hago va a ser la propiedad distributiva. Acuérdense que la propiedad distributiva me dice que voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta o sobre los elementos de la suma. Por eso voy a multiplicar S por S, y entonces de ahí me surge la necesidad de aplicar ley de los signos. Y si aplico ley de los signos, me va a quedar un 2x menos 5 que multiplica a un 3 menos 2 más x, cierro el corchete, dividido entre un 2x menos 5. Acuérdense que no puedo hacer esta división. Luego son muy dados a decir, este se cancela con este, cuando la cancelación ni existe. Todo lo que existen son operaciones. Por eso no puedo dividir este entre este, porque la primera operación que debo de hacer es la que está en este paréntesis, y ya luego puedo hacer la división. Tengan cuidado con esa situación, ¿no? Porfa. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que la operación que sí puedo hacer es esta. Y esa operación sí la puedo hacer porque los dos son números. Y como los dos son números, lo que yo puedo hacer es la aplicación de la ley de la resta. Obviamente me di cuenta que se puede hacer la ley de la resta porque antes revisé la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que puedo hacer primero, y la primera operación que puedo hacer es esa operación. Y obviamente al realizar esa operación, entonces obtengo que esto va a ser un 2x menos 5 que multiplica a un 1 más x dividido entre un 2x menos 5. Insisto, chiquillos, este no se puede dividir entre este, porque primero tienes que terminar todas las operaciones que están en el numerador, y ya que las termines, entonces puedes hacer la división. Si no lo has terminado, ni le hagas al cuento. Continúo. Por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que la primera operación que puedo hacer es esta suma. Pero esa suma la puedo hacer siempre y cuando sean términos semejantes. Pero si se dan cuenta, estos no son términos semejantes. ¿Por qué no? Porque uno tiene x y el otro no tiene x. Por lo tanto, como no son términos semejantes, lo que necesito aplicar es la propiedad distributiva. Y si aplico la propiedad distributiva, se distribuye la multiplicación sobre los dos elementos de la suma. Eso implica que también voy a aplicar ley de los signos. Y si aplico ley de los signos, entonces voy a obtener que va a ser un 2x menos 5 menos 5x. Acuérdense que el menos 5 se distribuye la multiplicación con el 1 y con la x. Específicamente, menos 5x no se puede multiplicar, solamente se deja indicada. Se deja indicada menos por 5 por x. Y aquí me queda un 2x menos 5. Y entonces vuelvo a lo mismo. Yo no puedo dividir este entre este, porque primero tengo que hacer todas las operaciones que están en el numerador. Y entonces decido que otra vez por jerarquía de operaciones, primero tengo que hacer las operaciones que están en el numerador, debido a que la raya de fracción es un paréntesis. Y por lo cual, revisando el concepto de términos semejantes, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que ahora sí, este que está aquí y este que está aquí son términos semejantes. Y como son términos semejantes, lo que puedo aplicar con ellos es la ley de la resta. ¿Por qué la ley de la resta? Porque uno es positivo y el otro es negativo. Como son de signos diferentes, se hace la resta y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, la resta de 5 y 2 me da 3, pero como el número más grande es negativo, por eso voy a escribir un menos 3x menos 5 dividido entre 2x menos 5. Acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, por eso la tengo que ajustar, no la puedo dejar tan grande. Y entonces, fíjense bien,
La jerarquía de operaciones me dice, primero tienes que hacer esa operación. Esa operación tienes que revisar el concepto de términos semejantes. Y si ustedes se dan cuenta, estos no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, no se puede hacer la operación. Y entonces, como no puedo hacer la operación, voy a revisar la operación de abajo. Y la operación del denominador también es una resta, pero si observan no son términos semejantes. Como no puedo hacer esta operación y como tampoco no puedo hacer esta operación, entonces la división tampoco se puede hacer. Porque primero tengo que restar, y ya que hayas acabado de restar, puedes dividir. Pero como no puedes hacer ninguna, entonces la división nunca se hace y conclusión, ese es el resultado. Ya no hay nada más que hacer. Porque yo pensaría, este con este se cancela, esta con esta se cancela, y el resultado entonces es menos 3 medios, pensando en cancelaciones. Pero eso es es una gran imprecisión. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, todo se basa en jerarquía de operaciones. No existe la cancelación, nunca ha existido. Muchos luego decimos se cancela porque no sabemos cómo explicarlo, pero es una gran imprecisión. Conclusión, y vuelvo a repetir, la jerarquía de operaciones dice primero haz lo que está en el numerador y lo que está en el denominador. ¿Por qué? Porque la raya de fracción es un paréntesis. ¿Puedes hacer la resta? No. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. ¿Puedes hacer la resta? Tampoco, porque no son términos semejantes. Como no puedes hacer ninguna de las dos restas, entonces no puedes pasar al siguiente paso, que el siguiente paso es la división. Y como no puedes pasar, ahí se queda el resultado. Y ya se acabó. ¿Está bien? Todo es por jerarquía de operaciones. Bueno.